en el chat, y es necesario, es indispensable que ustedes aprendan esta herramienta. Yo no había tenido tiempo de hacerlo, el cuadro, a mi gusto, porque en realidad no está en Google, no está así como lo hice yo, que son los elementos de existencia y los elementos de validez del acto jurídico. Lo subí en Google y lo subí en PDF. Yo les quiero dejar una tarea que no es muy gravosa, pero que también les va a servir mucho, porque casi todo lo que van a hacer ustedes en su carrera, aunque litiguen o no litiguen, tiene que ver y gira alrededor de el determinar si un acto jurídico es válido o no es válido. Casi todo en lo que participa un abogado es un acto jurídico, como son los contratos, como son el registro de un niño, como es una sentencia, como es un escrito, una audiencia. Todo esto se rige por estos dos cuadros que están regulados. Esta es la tarea que les voy a dejar. Luego, cuando oyen una tarea, como que si no, ay, qué flojera, ¿no? Pero es muy sencilla y se van a divertir. Es como, tómenlo como si fuera un crucigrama. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, repito, ya lo habíamos visto en alguna ocasión, cuando hablamos de introducción al estudio del derecho. Para entender el tema de obligaciones al que vamos a ir después, al tema de contratos y todo lo que uno lleva en la carrera, es necesario que se lo aprendan de memoria. Yo no había tenido tiempo, repito, de hacerlo, pero ya lo hice, ya se los mandé, ya está bien hechecito. El artículo, todo esto que les voy a pedir es nada más que ustedes le pongan aquí, ya sea con pluma, igual y lo imprimen. Por eso se los mandé en PDF, también se los mandé en Word, por si no lo quieren imprimir. Aquí mismo le van a poner nada más los artículos que corresponde a cada cuadro. Por ejemplo, para que un acto jurídico exista, para que nazca al mundo de la ley, los elementos de existencia, lo contrario a la existencia es la inexistencia. ¿Sí? Un acto jurídico es inexistente cuando le falta consentimiento objeto. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento es la voluntad de una persona que se suma a la voluntad de otra persona y que en un mismo sentido se pronuncian para producir el consentimiento. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí en elementos de existencia, ¿sí? Aquí dice, para la existencia de un contrato, no nada más son contratos, todos los actos jurídicos se rigen por esta teoría. Entonces, al cuadrito lo que van a hacer ustedes, le van a poner aquí elementos de existencia, es el artículo ¿cuál? Dijimos, ¿qué? 1794. Entonces aquí le ponemos 1794 del Código Civil. Bueno, ya sabemos qué es el Código Civil, ¿verdad? Luego viene consentimiento. ¿En dónde está el consentimiento? Bueno, vamos a buscarlo aquí. 1794. Dice, para la existencia del contrato se requiere consentimiento. Y más adelante la ley, perdón porque se está atorando mucho el Código Civil, no sé por qué, miren, se atora a la hora de moverlo. No sé si es mi aplicación de PDF o el código. Y nosotros vamos a poner aquí en el cuadrito, dice aquí ¿qué dijimos? 1794 fracción primera. Entonces aquí le pondríamos 1700. Yo lo iba a hacer, pero dije, no, pues háganlo ustedes, ¿no? Yo ya hice el cuadro, ahora ustedes, para que aproveche, ¿verdad? Para que aproveche 1794. 1794, fracción segunda. Y luego viene, no nada más ahí habla del consentimiento. Aquí el artículo 1796 dice, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben reunir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratos. Entonces, esto tiene que ver también con el consentimiento. ¿Sí? Entonces, este artículo, pues también lo vamos a poner ahí. ¿Sí? En fin, la idea es entonces que vayan poniendo ustedes los artículos
Yo les explico rápido a los que no hayan estado presentes, porque esto es fundamental. De hecho, repito, esto lo van a usar toda la vida. Gaby me dice que lo primero que le preguntaron en un trabajo donde entró, lo primerito que le dijeron es, ¿sabes los elementos del acto jurídico? Y ya con eso le dije, ¿no qué? Entonces ya estás del otro lado. Y repito, no es necesario que seas litigante, no, en cualquier lado, en el derecho administrativo, por ejemplo, en el derecho notarial. En todos lados hay contratos, hay obligaciones. Esto no nada más aplica a los contratos, aplica en general a todos los actos jurídicos. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento es la suma de voluntades de dos personas para crear un acto jurídico. Para que alguien pueda decir que existe un contrato o una obligación, debe de haber consentimiento. El consentimiento se puede manifestar de manera expresa, ya sea de manera oral o por actos inequívocos que lleven a presumir. Por ejemplo, nosotros aquí tendríamos técnicamente un contrato de prestación de servicios donde yo les estoy dando clases de manera gratuita, pero es un contrato bilateral que requiere del consentimiento mío y el de ustedes. El consentimiento de ustedes ha sido expreso, ¿por qué? Pues porque me han mandado un WhatsApp y me dicen, oiga, yo quiero incorporarme y yo les mando un enlace. Pero además hay actos inequívocos, o sea que no dan lugar a duda de que ustedes están aquí. Por ejemplo, el hecho de que estén aquí, ¿cuántos tenemos? Tenemos 10 personas, ¿verdad? Aunque más de 10 pues me manifestaron su interés, por eso es que vamos a ir revisando. No porque sea yo payaso, sino porque tenemos que apretar un poquito para aprender. Tenemos que apretar un poquito, por eso lo hice a las 9 de la noche, para que muchos trabajan y cosas así, ¿no? A veces, fíjense, y a mí me pasa también, ¿eh? A mí me pasa también, que cuando las cosas no te cuestan, cuando las cosas son gratis, no valoras. Y a mí sí me interesa que aprendan, porque de alguna forma todos y cada uno de ustedes forman parte de mi vida. En algún momento de mi vida son, son amigos, son conocidos. Está mi hija, está también Carolina, que es también como mi hija, ¿verdad? Mi otra hija. La hija de mi hermanito Álvaro, que en paz descanse. Entonces, a todos los quiero y quiero que aprendan. Por eso los presiono. No porque sea yo mamón o me quiera yo dar el taco o porque les esté yo dando gratis, pretenda yo. No, no, no. Lo hago con mucho cariño para todos. Algunos fueron mis alumnos, ya son ahora abogados, en fin. Pero a veces sí necesito presionarlos un poquito porque la escuela por eso funciona, porque la escuela te presiona con el examen. La escuela te hace estudiar, porque de otra manera no lo hace uno, y me incluyo yo, ¿no? Entonces, por eso les pido que me hagan esa tarea, me la suban ya sea al chat o me la mandan a mi correo, al ratito les doy mi correo. Pero les voy a explicar rápidamente para los que no hayan tomado esa clase. El consentimiento entonces expreso cuando tú, por ejemplo, te subes al camión, estás celebrando un contrato de transporte y de manera oral le dices, ¿se cobra un pasaje? Esa es una forma oral de aceptar un contrato. ¿Cuánto vale el kilo de bisteces, no? Por decir algo, tanto, pues deme un kilo, ¿no? No firmamos ningún papel, ¿no? Pero también hay contratos, hay actos jurídicos que se firman. Un escrito, una obligación, eso se hace por escrito y eso se firma. Entonces ahí el consentimiento consta de manera expresa, de manera oral, o se me olvidó ponerle aquí también, ¿verdad? O escrita. A través de un contrato, a través de un acto jurídico, a través de una petición, a través de un escrito que yo presento en el juzgado. Todos esos son actos jurídicos. Cuando el juez firma una sentencia, está dando su consentimiento expreso escrito. Actos inequívocos, pues es la conducta, como ustedes, que repito, al estar aquí, al haberme puesto su nombre para ver cuántos son, eso es algo que no me da lugar a duda de que quieren estar y están dando su consentimiento para este contrato de prestación de servicios de enseñanza gratuito, bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque tenemos derechos y obligaciones ambas partes, ¿verdad? Bueno, el consentimiento también puede ser tácito. ¿Cuándo hay consentimiento tácito? Cuando conociendo
tú las consecuencias del acto, ¿sí? No te opones al mismo. El que calla otorga, dice el refrán. Por ejemplo, en alguna ocasión me tocó un asunto donde un señor vende una casa, pero este señor está casado en sociedad conyugal. Él la vende aparentemente sin participar la esposa. Ustedes saben que en sociedad conyugal pertenecen 50 y 50% las cosas a los cónyuges. Entonces los vendedores tendrían que ser los esposos. 50% la esposa y 50% el esposo. Resulta que el esposo vende la casa y firma el contrato. Y después a mi cliente, que fue el comprador, le demandan la reivindicación del 50% de la esposa, alegando la esposa que no firmó, que ella no participó en el contrato, que no vendió. Nos pusimos a revisar el contrato y encontramos que la esposa firma como testigo de él. Pues con eso se ganó el asunto. ¿Por qué? Porque ella conocía perfectamente que se estaba vendiendo la casa, tanto conocía que participó como testigo. Y el acto inequívoco, aunque a lo mejor su consentimiento no fue tanto expreso, sí hay constancia que ella conocía del acto y no se opuso a ese consentimiento. Nunca dijo, no, pues es que yo no la quiero vender. Al firmar como testigo, está dando su consentimiento tácito. Si a ti, por ejemplo, cuando vas al cajero, te sacan ahí botones donde te hacen comprar un seguro que tú no querías, ahí hay un error. Si tú no querías y por error picas ese seguro, pues puedes ir a la sucursal y decirle, oiga, no, yo no quiero que me descuenten eso. Es una trampa que le ponen a la gente ahí, ¿no? Para que tú compres un seguro, para que compres, no sé, cualquier tontería que te quieren meter mes con mes, ¿no? Pero si te meten eso y tú no dices nada, tú no protestas durante 2 años, 1 año, 6 meses, pues después no puedes decir que no sabías si quieres tu devolución porque no te opusiste a eso, no reclamaste. Estás dando tu consentimiento tácito. Si hay alguna duda, por favor, plantéenla porque esto es muy importante. Esto es la base del conocimiento del derecho. Es tan importante como lo que más, ¿eh? Como lo que más. Esta es la estructura de lo que hacemos los abogados. Cuando no hay consentimiento, lo que vamos a invocar es la inexistencia del acto jurídico. El acto jurídico no existe, no nació, y lo que no nace no produce efectos jurídicos, que no es lo mismo que la nulidad. En la nulidad del acto jurídico sí nace, pero nace con un vicio, que provocan que se pueda solicitar la anulación o nulidad. Pero ahí sí nació, ahí sí produjo sus efectos de manera provisional, los cuales serán anulados en cuanto se anule el acto. Acá no. Si yo no acepté, si yo ahorita le hablo a una persona y la quiero meter a la clase a fuerzas, me va a decir, oiga, pues no, a mí no me interesan sus clases, yo no soy ni abogado, ¿no? Entonces esa persona no participa de este acto jurídico que es un contrato de educación gratuito, ¿no? Bueno, este es el primer elemento para que exista un acto jurídico o un contrato. Si no hay consentimiento, no hay acto jurídico. Pero mucha gente te va a querer hacer ver como que sí lo hubo. Van a falsificar tu firma, van a falsificar, ahorita muchas veces por teléfono te preguntan que te van a grabar para ver si aceptas o no un contrato, haciendo un clic compras, comercio electrónico en línea, todas esas cosas ya no es tan sencillo porque antes todos los contratos se hacían por escrito de manera personal. Ahorita hay muchas formas de comercio electrónico donde también debe de existir el consentimiento. Por ejemplo, cuando tú te roban dinero de tu tarjeta, el banco hace una investigación. Y si en esa investigación, José, encuentran que tú le diste al doctor Lembo tu número secreto, ya te fregaste. Porque dicen, no, es que me engañaron, es que pues es su bronca. Usted dio sus datos y se acabó, eso es su problema. Porque cuando tú pones tu número confidencial, estás dando tu consentimiento para que te vacíen la cuenta. Y eso no es bronca del banco, eso es un error tuyo. El fraude te lo hicieron a ti, no al banco. Por el contrario, si te roban tu dinero,
te vacían la cuenta y tú nunca aflojaste ninguna situación de números confidenciales ni nada de eso, la culpa es del banco, porque el banco fue vulnerado en sus sistemas de seguridad, obligación que tenía él de proteger tu dinero. Tú nunca dispusiste, ni diste, ni... Por eso te van a presentar cuando haya un juicio por esa desaparición del dinero, pues va a haber un dictamen pericial en materia de electrónica o de cómputo, donde los peritos van a decir, esta persona presentó o compró o transfirió y presentó su número electrónico, presentó su NIP, aquí está. Y con eso ya te amolaste porque tú diste tu consentimiento, aunque le hayas prestado la tarjeta a alguien o te hayan sacado los datos por fraude, ya es tu culpa, ¿no? Cosa contraria, repito, si no, pues entonces no hay acto jurídico y te tendrían que regresar tu dinero, porque el acto jurídico nunca existió. Yo no compré, yo no acepté. No. A veces ponemos ejemplos tan sencillos como subirse a un camión, como comprar en el mercado, ¿no? Cuando vas en el mercado te dan la prueba, ¿no? Te dan a probar una manzana, una mandarina. El hecho que tú aceptes la manzana no quiere decir que estés aceptando comprar, porque es una muestra nada más. Pero no nada más son los ejemplos así con cosas pequeñas. Esta teoría del acto jurídico aplica para la compraventa de edificios, aviones, camiones, lo que sea. Es lo mismo. Aquí hablamos a pequeña escala de objetos pequeños, pero es lo mismo para todo lo que ustedes van a hacer en su carrera. Bueno, ya vimos lo que es el consentimiento tácito. De manera tácita también se puede mostrar el consentimiento. En el juicio se va a tratar de demostrar que sí se dio o que no se dio, o que falsificaron mi firma. Si falsificaron mi firma, entonces no es mi culpa, el acto jurídico no existe, pero tendré que mostrar que la firma es falsa. Bueno, luego, segundo elemento de la existencia del acto jurídico, el objeto. El objeto es el objetivo, para que nunca se les olvide. El objetivo del acto jurídico, aquí le tienen que poner ustedes el artículo de tarea, ya sea pluma o ya sea, me lo mandan por favor. El objeto se divide en directo e indirecto. El objeto indirecto es la cosa material objeto del contrato o del acto jurídico. No todos los actos jurídicos tienen objeto indirecto. Por ejemplo, si voy a vender una casa, el objeto directo es la casa. Perdón, el objeto indirecto es la casa. Si es un coche, pues es el coche, pero también lo es el dinero que me van a pagar por el coche. O si hacemos un contrato de permuta o trueque, donde yo cambio una cosa por otra, el objeto indirecto serán las cosas que nos vamos a entregar. Por ejemplo, en este contrato donde estamos nosotros, no hay objeto indirecto, porque no hay nada tangible. Ni ustedes me entregan dinero, ni yo les entrego cosas. Son solamente conocimientos de manera gratuita, entonces no hay objeto indirecto. Pero en los actos jurídicos donde hay objeto indirecto, como son las compraventas, las permutas, los arrendamientos, el objeto, la cosa, la res, acuérdense que en Roma se decía res, debe de existir en la naturaleza. No se puede vender lo que no existe en la naturaleza, ¿va? Por ejemplo, te voy a vender un unicornio o te vendo un extraterrestre, ¿no? Que ahorita ya creo que ya están apareciendo, pero eso actualmente no existe. Es algo inexistente. Por lo tanto, el contrato sería inexistente. ¿Por qué? Porque por inexistencia del objeto en la naturaleza, inexistencia material. Compraventa de un alma, ¿no? Voy a demandar a una persona porque le compré el alma y no me la quiere entregar, pues eso es absurdo, porque pues eso no existe en el mundo científico, ¿no? Eso es algo espiritual que no se puede comprar ni vender porque no existe en la naturaleza como tal. Es decir, no puede ser medible, no puede ser contable, no puede ser pesable, no es tangible, no existe. Ahora, además, ese objeto indirecto o esa cosa debe de ser disponible y traficable. ¿Qué quiere decir disponible? Que de acuerdo a la ley se pueda disponer de ella. Entonces yo no puedo vender un pedazo de vía pública, yo no puedo vender el castillo de Chapultepec, yo no puedo vender la Secretaría de Gobernación, porque eso no está disponible y además no está dentro del comercio porque son bienes inalienables, imprescriptibles, porque están
o son parte de la función del Estado. Pero también vimos una figura que se llama patrimonio familiar. Si una persona pretende vender una casa que es patrimonio familiar, esa venta es inexistente, porque el patrimonio familiar ya vimos que no es traficable. Traficable no quiere decir nada ilícito. Traficable quiere decir que se puede vender o comprar y que puede circular. Un coche es traficable porque yo lo puedo vender, un reloj también, el dinero también. Pero cuando algo no se puede traficar porque es ilícito, por ejemplo la droga, yo no puedo demandar el cumplimiento de un contrato de armas porque compré armas. Eso es ilegal, me voy a ir a la cárcel incluso si demando eso. Porque aunque ese objeto existe en la naturaleza, las armas existen, no son traficables, está prohibido por la ley de armas de fuego y explosivos. La compraventa de armas solamente bajo los supuestos que la ley establece, nada más. Por lo tanto, el contrato de compraventa de armas sería inexistente. Oiga, es que me vendieron un misil. Bueno, pues te dieron la cara de tonto porque pues tú ya no puedes demandar el cumplimiento. Y la persona que te lo vendió, pues ya te moló, man. Ahí vas, fuiste víctima de un fraude. El objeto directo, por el contrario, es todos los actos jurídicos tienen un objeto: dar, hacer o un no hacer. En los actos jurídicos de dar es porque hay un objeto indirecto. Y entonces te entregan una cosa, te entregan dinero, te entregan un objeto tangible. Dar. Ustedes ahorita no me están dando nada, ni yo les estoy dando nada tangible. Pero si yo les estuviera cobrando, ustedes me tendrían que entregar una cantidad de dinero y yo al final les daría un título o un grado académico, porque esta es una escuela a lo mejor con validez oficial. Y ese dar, de ese dar debe de ser posible, de tal manera que yo no me puedo comprometer a darte la luna, a darte un arco iris, porque si lo hago y firmas algo así, pues te están estafando. Estar en la naturaleza. Hay cosas que no existen en la naturaleza. Ya explicamos, ¿verdad? Cosas inexistentes. Fantasmas, ¿no? Compraventa de un fantasma. Pues eso. Te voy a dar un fantasma y me das dinero. Y además, ese objeto que vas a dar tiene que estar en el comercio. Debe de ser traficable. Es común, la gente como no conoce esta teoría, pues comete delitos. Creo que la vez pasada vimos algo así. Les mostré un video de alguien que reclama, precisamente reclama porque compró, a ver, déjenme ver si está por aquí. Miren, esto pasó creo que en Brasil, ¿no? No se entiende bien, pero está con la policía. Va con la policía y le va a decir, oiga, vine a comprar coca y me vendieron harina. Y le está reclamando al policía, le está diciendo, es que, miren, señor policía, yo quería comprar coca y me vendieron harina. Ahí no hay contrato. Ahí no hay contrato, ¿por qué? Pues porque haciendo el dictamen, si les hiciera yo un examen, me tendrían ustedes que decir, yo les ponía en los exámenes, se acordarán los que fueron mis alumnos, compraventa de drogas, dígame qué problema, de acuerdo a la teoría del acto jurídico, presenta. Y ustedes tenían que analizar, ¿hay consentimiento? Sí, porque el vendedor de drogas y el comprador dieron su consentimiento de manera oral y pagó él un dinero y le entregaron pues ahí harina, ¿no?
¿El objeto existe en la naturaleza? Pues sí, la droga sí existe en la naturaleza. ¿Es disponible? Bueno, sí la puedes tener, sí existe, pero no es traficable porque está prohibido por la ley. Por lo tanto, el contrato de compraventa de droga es inexistente porque su objeto indirecto y directo es imposible. Pero además no nada más es imposible de acuerdo a la naturaleza, sino que es imposible jurídicamente. Porque físicamente sí es posible, la droga sí existe, pero jurídicamente no porque la ley lo prohíbe. Entonces, el dictamen para una compraventa de droga es que es un contrato inexistente por imposibilidad jurídica de su objeto indirecto y directo. Ese es el dictamen. Eso es lo que tienen ustedes que hacer con este cuadrito. Y si alguien quiere demandar el cumplimiento de eso, pues no, eso no puede ser. Vamos, digo, esto sería ya muy estúpido que alguien lo hiciera, pero sí hay gente que compra niños y dice, oiga, ¿me puede poner el niño a mi nombre? Porque hace mucho tiempo me lo vendieron. Y eso es inexistente, no hay compraventa de niños. Es más, si tú intentas hacer eso, te van a meter a la cárcel a la persona por tráfico de personas y a ti como abogado por bruto también y por copartícipe. Para eso está la figura de la adopción. La compraventa de niños, sí puede haber consentimiento, el objeto indirecto sí existe en la naturaleza, pero no es traficable, los seres humanos no son traficables. Están en la naturaleza, pero no están en el comercio. Por lo tanto, el dar está prohibido y el acto es inexistente y da origen, además de su inexistencia, de que no lo vas a poder poner a tu nombre así, te vas a ir a la cárcel porque acredita un delito. Otro muy común que le hacen a la gente la engañan y le dicen, te voy a vender una plaza en el Seguro Social, yo conozco al mero mero, dame 50,000 pesos y te meto a trabajar al Seguro Social. Y ahí va la gente y le da 50,000 pesos al susodicho y después en el 95% de los casos estafan a la gente. Y tú no puedes hacer nada, ¿no? Porque tú también estás cometiendo un delito. Estás siendo copartícipe de un delito de corrupción, porque tú sabes que para entrar a trabajar no es a través de mordidas, eso es corrupción. Y si bien te va, no te meten a la cárcel, porque te puedes ir hasta la cárcel. Pero el contrato es inexistente porque el objeto aquí era un objeto de hacer, te iban a meter a trabajar, ¿verdad? Te iban a meter a trabajar, pero eso jurídicamente no es posible. ¿Por qué? Porque para entrar a trabajar tienes que hacer exámenes, tienes que pasar un concurso de oposición, tienes que seguir un procedimiento que establece la ley para entrar a trabajar al gobierno. Entonces, eso es un delito. Y el contrato, y si tú quieres reclamar la devolución de tu dinero, pues ya te fregaste porque no hay contrato, no puedes demandar. Cuando compras algo robado, precisamente hoy vamos a ver el tema de la propiedad. La propiedad tiene varios derechos. El jus utendi, de acuerdo al derecho romano, jus fruendi, jus abutendi y el rey persecutoriae. Fíjense del derecho romano, lo estoy anotando porque no me acordaba muy bien de... Aquí están los 4 elementos. Cuando tú eres propietario de una cosa, que ese es el tema que vamos a ver hoy, después de que acabemos de ver esto, ya vimos posesión antes de vacaciones, hoy vamos a ver propiedad. Cuando eres propietario de una cosa, tienes derecho a usarla. Ius utendi, derecho de uso. Ius fruendi, fruendi es disponer de los frutos que una cosa produce. Si eres dueño de un perro, los cachorros son tuyos, ¿no? O de una perrita. Si eres dueño de un caballo, pues las yeguas o los caballitos que nazcan son tuyos. Si eres dueño de una huerta, pues lo que produzca esa huerta es tuyo, esos son los frutos. Pero esos son frutos naturales. Los frutos pueden ser naturales, industriales o civiles. Si soy dueño de una casa y de esa casa yo la rento, esa renta es un fruto civil que proviene de un contrato civil. El dinero que importa esa renta es mío. Es un fruto civil. Frutos industriales, los que provienen de la industria. Si yo soy dueño de una fábrica, pues todo lo que produzca esa fábrica es mío. Porque soy del propietario. Ius fruendi. Ius abutendi.
El jus abutendi es el derecho de disponer. Ya me estoy adelantando, pero pues váyanlo anotando. La propiedad es el derecho real más importante junto con la posesión. Acuérdense que estamos viendo el libro segundo, derechos reales. Primer derecho real, la posesión, dice la Constitución, que se nos protegerán las propiedades y posesiones. Antes de vacaciones vimos lo que era una posesión. La diferencia entre posesión y propiedad. La posesión es de hecho, la propiedad es de derecho. La posesión da derechos, la propiedad también. El propietario tiene mejor derecho para ser poseedor, pero hay propietarios que no tienen la posesión. Adelante, José, activa tu micro. Porque vi que José preguntó algo. No sé si puedas activar tu micro, Pepe. Adelante. Doctor, buenas noches. Hola, Pepe. Adelante. Una duda poquito fuera de tema, doctor, pero antes que se me olvidara. Ya había visto yo el tema anteriormente en otras clases, a la denominación que se le da a los edificios, como los panteones, los centros comerciales, o donde puede uno acudir, pero que de alguna manera tiene acceso a uno porque son públicos, pero pertenecen a una persona en particular, a un privado. Claro. Sí, bueno, hay cosas que dan servicio al público, pero no son públicas. Como bien dices tú, las plazas comerciales no son públicas, porque no son del gobierno, son de particulares que ejercen el comercio ahí. Vámonos a algo sencillo para que se entiendan. Si tú tienes una tienda, Pepe, esa tienda es tuya. Y aunque el público entra y compra y todo, cuando tú bajas la cortina se acabó. Ya no es público, porque es tuya. Tú decides a qué horas abres, a qué horas cierras, ¿no? Y si quieren ejercitar una orden de aprehensión ahí, necesitan una orden de cateo, porque ese es un comercio privado. Eso ya lo ha resuelto la Suprema Corte. La Suprema Corte ha resuelto que por ejemplo, una vecindad o un condominio horizontal, todas esas áreas públicas, pero que están adentro de una propiedad, son privadas. También hay cosas, y esto los romanos lo vieron, que es lo que vamos a ver hoy, yo creo que ya lo habíamos visto, como dice Pepe, ¿no? Cosas públicas, cosas privadas. Las cosas públicas pueden ser del gobierno, panteones, parques, jardines, estatuas, vía pública. Pero también en la vía pública hay cosas privadas. Hoy día es un relajo, porque si vamos a Reforma, encontramos bicicletas que se alquilan. Esas bicicletas no son del gobierno, esas bicicletas son de una empresa, pero están en la vía pública porque las concesionan para su renta. Pero entonces cuando se roban una bicicleta, el que tiene que presentar la denuncia, pues es el dueño de la empresa, el representante legal, no el gobierno, porque la bicicleta no es del gobierno, aunque esté en la calle. Por el contrario, si alguien se roba una estatua de las que están ahí en Reforma, de bronce, que un tiempo se las estaban robando, ahí hay estatuas a los lados, fíjense, casi uno nunca ve, pero a los lados hay estatuas de bronce. Si te robas eso, ahí el asunto va a ser federal, porque ya te está robando un monumento público arqueológico protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, la competencia ya va a ser federal, te vas a ir al juzgado penal federal. Si te robas una bicicleta, te vas a ir al juzgado penal de primera instancia porque le estás robando a una empresa. Entonces, es importante saber la naturaleza, como dice Pepe, de las cosas, ¿verdad? Para eso se estudia el derecho civil, para poder después en los asuntos determinar la cosa si es mueble, inmueble, divisible, indivisible, tangible, no tangible. Ya vimos también la clase pasada cosas muebles, cosas inmuebles, perdón, cosas tangibles, cosas privadas, cosas públicas. Todas esas divisiones nos enseñan a tomar una decisión cuando vamos a llevar un asunto. Pero todas ellas, algunas son objeto de apropiación. También el gobierno a veces vende las cosas. El gobierno a veces tiene propiedades que las vende, ¿no? Puede hacerlo bajo ciertos lineamientos y de acuerdo a la ley. Por ejemplo, cuando decomisan joyas, cuando decomisan autos, el gobierno pues no las va a usar.
Entonces lo que hacen es venderlas para que ese dinero se aplique al servicio público, ¿no? Y entonces esos bienes, aunque son públicos, se enajenan y se convierten a propiedad particular bajo los procedimientos que la ley establece. No todo lo que es del gobierno es público. Hay lugares o cosas del gobierno a las que nosotros no podemos entrar ni podemos disponer. Y eso genera problemas. Mira, Pepe, qué bueno que tocaste eso, Pepe. Les voy a enseñar algo para que, ahora sí que como vamos empezando, pues, también para ir aflojando el cuerpo, ¿no? Y viendo cosas prácticas del por qué a veces, ahorita prácticamente estaríamos como en segundo, ¿no? En segundo de la carrera. Y cuando va uno en segundo de la carrera, cuando está uno en un sistema escolarizado, pues tú luego dices, ay, pero pues como que esto, ¿para qué, no? No le entiendo, ¿para qué me están enseñando esto? Porque tienes que aprender muchas cosas para ya después aprender a llevar los juicios, ¿no? Miren esto. Esta es una audiencia penal federal, donde un ciudadano solicitó audiencia de conformidad con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque está inconforme, dado que el Ministerio Público no ha ejercitado acción penal por un delito que él está denunciando. Miren esto. Buenos días a todos los presentes. Hoy 23 de junio del año 2016, son las 11 horas con 44 minutos. Nos encontramos reunidos en la sala de audiencias número 1 del Centro de Justicia Penal Federal de la ciudad de Torreón, Coahuila, del Circuito Judicial Octavo, para continuar con la audiencia de impugnación de las determinaciones del Ministerio Público dentro del expediente del mismo rubro marcado con el número 1/2016. Solicito a todos los presentes. A este señor le dijeron, el Ministerio Público le dijo, no hay delito, no vamos a investigar. La carpeta se va al no ejercicio de la acción penal. Y el señor se inconformó y presentó a través de su abogado un recurso que se llama impugnación de las medidas de determinaciones del Ministerio Público, artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que un juez de control verifique y revise la decisión del Ministerio Público que pues el denunciante considera como ilegal porque pues a su punto de vista sí se cometió un delito en su contra. De eso se trata esta audiencia. Y ahorita todos los juicios pues son así, ya van a ser orales. Se le pide para recibir al juez. Y con esta audiencia, qué bueno que Pepe preguntó, con esta audiencia les voy a mostrar la importancia de esta tabla. Aunque no lo crean, aquí se aplica esta tabla. Déjenme rápidamente, antes de continuar con la audiencia, terminar con esto, para que puedan ustedes ver la importancia de esta tabla. Repito, nunca la había hecho, nunca la había hecho y casi ningún libro la tiene así que guárdenla con mucho. Me llevé toda la mañana porque soy muy malo para los cuadritos y dibujar así como, entonces guarden. El objeto directo de un contrato o de un acto jurídico puede ser dar, hacer o no hacer. Hay contratos de hacer. Por ejemplo, yo aquí estoy haciendo, no estoy dando, estoy enseñando. Y ustedes también están haciendo, están aprendiendo. Es un contrato hacer. Si ustedes me pagaran, Pepe, sería un contrato donde yo me comprometo a hacer y ustedes se comprometen a dar, a pagarme. Entonces sería un contrato hacer, dar. Los romanos lo conocían como haces, facer, hacer. O sea, contratos de dar y dar. En una compraventa es dar y dar. Yo te doy la casa, tú me das el dinero. Yo te doy el coche, yo te doy el dinero de la rosca de Reyes y tú me das la rosca. Es un contrato de dar. La rosca sí existe
Eso sí es posible y sí está en el comercio. Posiblemente se va a tener que regular el tema de la reventa de roscas por el problema que hubo. De mí se acuerdan que se va a regular eso, porque eso se llama acaparación, eso se llama, está prohibido eso de la competencia económica, daña al consumidor. La reventa es una falta administrativa. La reventa, por ejemplo, cuando tú vas al cine, bueno, ahora ya casi no existe porque ya no se llenan los teatros, ¿no? Pero hay eventos que son tan deseables que los revendedores compran los boletos y te los venden a precios más caros. Eso está prohibido por la Ley de Cultura Cívica, que por cierto les dije que estudiaran. Les dije que estudiaran la Ley de Cultura Cívica para que vieran cuáles son las faltas administrativas. Y hay una falta administrativa que se llama reventa. Nada más que ahorita no lo voy a abrir porque no quiero perder tiempo en eso, pero habría que ver si la reventa de roscas es una falta administrativa. Pero yo creo que no, porque no debe de estar previsto así en la ley. Chequen ustedes la Ley de Cultura Cívica. Pero si yo compro la rosca, la rosca ya es mía. Entonces yo tengo derecho a vendérsela a quien sea al precio que sea. Lo que van a tener que sacar es una ley para que las tiendas, pues en estas épocas, no vendan más de ciertas o cambien sus políticas para que no dañen al consumidor directo. Ahorita la tienda, el Costco feliz, ¿no? Porque el Costco ha tenido una promoción que nunca hubiera tenido. Está feliz con este chisme, pero los perjudicados pues son la gente como yo que ya no comimos rosca, ¿verdad? Bueno, entonces hay contratos de hacer, dar o de hacer, hacer. Ahorita estamos ustedes y yo en un contrato de hacer y hacer. ¿Esto es posible? Sí, gracias a la computadora y a este tipo de aplicaciones, porque hace 10 años no era posible una clase a estas horas, así como la estamos viendo. Eso era imposible. Ahorita sí se puede. Y jurídicamente también, ¿por qué? Porque no estamos haciendo nada malo. El enseñar y el aprender no es un delito. El artículo 9 de la Constitución garantiza la libertad de reunión y asociación. Aquí estamos reunidos con un objeto lícito, que es la enseñanza. Entonces, nuestro contrato es de hacer y eso es posible. Entonces, sí existe el acto jurídico, que es un contrato jurídico gratuito. Ahora, también hay contratos de no hacer. En los contratos de no hacer, o también en los contratos puedes encontrar cláusulas de dar, hacer y no hacer. Un contrato de arrendamiento es ejemplo de ello. En el contrato de arrendamiento tú tienes que pagar una renta mensual por cierta cantidad y te obligas a cualquier daño que sufra la casa a avisarle al dueño de la casa. Y te obligas a no hacer ninguna modificación o cambio a la casa sin que te lo autorice el dueño. Pero un contrato de puro no hacer, por ejemplo, lo encontramos como ejemplo, Televisa tenía unos contratos que se llamaban contratos de exclusividad. En esos contratos yo me comprometía a no trabajar con ninguna otra empresa a cambio de una cantidad de dinero. Y ahí me estoy comprometiendo, ¿verdad? A no hacer. Y eso se puede, sí. Lo que no se puede es que me prohíban trabajar por siempre, ¿no? Porque eso atentaría contra mi libertad de trabajo. Donde yo firme un contrato que ya me comprometo a nunca más volver a trabajar para ninguna empresa, pues eso sería ilegal. Pero sí puedo, por ejemplo, en la escuela donde yo estoy, que la escuela me diga, te voy a contratar como exclusivo, pero te comprometes a no dar clases o a no escribir libros con otra editorial. Eso sí se puede hacer. La editorial me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a editar tus libros, pero te comprometes a no editar libros con ninguna otra. Como dice Cristina, el contrato de confidencialidad. Yo te contrato para Starbucks, pero te comprometes a no revelar la fórmula de los cafés. Bueno, que ahí no hay mucho problema porque en realidad las fórmulas no son fórmulas, sino que vienen ya hechas. Entonces los empleados no saben cómo se hacen los jarabes ni nada de esas cosas. Pero, por ejemplo, con el pollo Kentucky sí hubo muchas veces que les enseñaban a hacer la fórmula y después la gente ponía sus Kentuckys. Por eso ahora las fórmulas ya llegan hechas, ¿no? Para proteger el secreto industrial. Cuando tú entras a un trabajo y hay secretos industriales, te hacen firmar un contrato de confidencialidad, como dice la doctora, la maestra, que nos hizo el comentario aquí. Contratos de confidencialidad donde tú te obligas a no revelar los secretos industriales de esa empresa, porque entonces tendría responsabilidad jurídica. Entonces tenemos contratos específicamente de dar, hacer, no hacer, o mixtos, ¿verdad?
ese no hacer también tiene que ser posible jurídica y físicamente, porque si yo me comprometo a no respirar, pues eso es imposible físicamente, porque eso sería un suicidio y por lo tanto el contrato no existe. Les decía yo que alguna vez una chica me dijo, es que mi papá me dice que si no me comprometo a casarme, la chica era homosexual, era lesbiana, y que si no me caso con un hombre, no me va a dejar herencia. Y quiere que le firme un contrato donde me comprometo a casarme con un hombre. Yo le dije, ¿y ese contrato ya te lo hizo? Sí, ahí está el papel. Ah, pues fírmaselo. Y ya de ahí vete con el notario y que te haga tu testamento. Y ya no le digas nada porque tu papá no sabe de leyes, ¿no? Entonces tu papá piensa que con ese papel tú ya estás obligada a casarte con un hombre. Y ese papel no sirve porque ese papel tú te estás comprometiendo a un hacer, ¿sí? Que es imposible jurídicamente porque nadie puede contratar respecto a su estado civil. Tu estado civil es algo voluntario, libre, que tienes que hacer y que no te pueden obligar mediante un contrato a casarte o no con una persona. Eso sería violencia y viciaría al matrimonio. Pero no le digas nada a tu papá. Por el contrario, tu papá va y te hace un testamento y ese testamento sí es válido. Y en el testamento no van a poner, el juez, el notario no va a permitir que se ponga ese tipo de condición porque es ilegal. Se podrán poner otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a dejarle herencia a tu hija, pero quieres que cuide al gato o al perro o a tu hermano que está enfermo o que le reparta a otras personas, eso sí lo puedes poner en un testamento. Se llaman condiciones. Cuando lleguemos a testamentos lo vamos a ver. Aquí en México los animales no pueden heredar, pero si yo quiero dejar bien a mi Fido o a mi perro, el Manchas, pues sí puedo al heredero, le puedo poner como condición que cuide al animalito, ¿eh? Y las condiciones bajo las cuales quiero que lo cuide. En otros países, como Estados Unidos, los animales sí pueden heredar, pero pues aquí no, ¿verdad? Aquí el régimen no es así. Bueno, cuando no existe objeto o consentimiento, el acto es inexistente y entonces no produce efectos jurídicos. Ahora, hay contratos solemnes donde la voluntad se debe de expresar de cierta manera. Y si de esa manera no se expresa, el contrato es inexistente. Solamente hay 3 ejemplos. Voy a sumar uno aquí que no lo había puesto. El testamento, el matrimonio y los actos del registro civil. Ahí le corrigen ustedes, le estoy corrigiendo aquí al testamento, matrimonio y los actos del registro civil. ¿Por qué? Porque el matrimonio solamente se puede celebrar ante un oficial del registro civil, no hay otra forma. Si tú te casas ante la iglesia, pues eso no es matrimonio civil, ni tiene valor como matrimonio civil. Si tú registras a un niño en una kermés, pues eso no sirve. El registro tiene que ser ante una autoridad del registro civil en las formas y bajo los requisitos que marca la ley. Y el testamento, ¿verdad? El testamento solamente se tiene que hacer bajo las formas que señala la ley. Testamento escrito, hológrafo, privado, marítimo, etcétera, ¿no? Si no se hace el testamento de esa manera, no es testamento. Mucha gente piensa que escribiendo una hoja y firmándola ya es un testamento. No sirve como testamento. El testamento tiene una forma especial, sin la cual ni el matrimonio, ni el registro de una persona o de un acto civil, ni un testamento existen. Un testamento que no tenga los elementos de existencia que más adelante vamos a mencionar, hacen que el testamento sea inexistente. ¿Ok? Bueno, ahora, puede ser que el acto jurídico haya nacido porque tuvo elementos de existencia, pero puede ser que nazca enfermo o con un vicio de validez, que puede generar a la postre su nulidad, ya sea absoluta, ya sea relativa. ¿Cuáles son ahora los elementos de validez? Bueno, si el acto jurídico nació, ahora tengo que revisar si el acto jurídico es válido. Llámese contrato, llámese sentencia, llámese testamento, llámese lo que sea. Cualquier acto jurídico tiene elementos de validez que son estos. Primer elemento de validez, la capacidad. La persona que otorgó su consentimiento debe de tener capacidad de ejercicio, que se adquiere a los 18 años y se pierde con la muerte. O también
se pierde con caer en estado de interdicción. Cuando pierde sus facultades mentales, pues pierde su capacidad de ejercicio. Por eso en los contratos ustedes verán que se pone fulano de tal en pleno uso de mis facultades mentales, otorgo este testamento o hago esta compraventa, etcétera, ¿no? La capacidad de ejercicio, entonces, los menores de edad no tienen facultad para celebrar actos jurídicos. Tienen que hacerlo a través de sus representantes legales, padres o tutores, porque si no, el acto jurídico existe, sí existe, pero tiene una nulidad relativa. Por ejemplo, un artista que es menor de edad y que firma un contrato para presentarse en el Auditorio Nacional, si el papá no lo firmó, o el representante legal o su tutor, ese contrato tiene nulidad relativa. ¿Qué quiere decir relativa? Bueno, que se puede anular o se puede convalidar. Si llega el papá del artista y dice, no, pues está bien, yo firmo, lo convalida. Entonces ya la nulidad fue relativa porque ya se convalidó. Nulidad relativa quiere decir que el acto es convalidable. Eso se puede arreglar, se puede subsanar. ¿Cómo? Pues cuando lo firma un mayor de edad que representa al menor de edad o cuando lo firma el tutor, que es el representante del interdicto. También hay que tener legitimación y personería. La legitimación no basta la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Porque yo tengo mayoría de edad y no soy interdicto, pero no puedo vender la casa de José, porque la casa de José es de José. Si yo quisiera vender la casa de José, tendría que tener legitimación y personería o personalidad, es decir, interés jurídico. Y entonces yo necesitaría un poder notarial de José, donde José me autorice notarialmente a vender esa casa, porque soy su abogado, soy su corredor público o simplemente porque me autorizó para vender. Entonces, la capacidad no nada más es la mayoría de edad, sino también saber si tienes legitimación o personería. Vamos a ver cuando veamos propiedad, espero que hoy, pero esta clase es importantísima para los nuevos que se integraron y para los que ya están, para que se acuerden y nunca se les olvide, que nadie puede vender lo que no es de su propiedad, porque esa venta sería ilegal. Y entonces cuando yo compro tengo que tener cuidado del que me está vendiendo sea el dueño. Porque si me venden un celular que es robado, al ratito me lo desconectan, ¿verdad? Y cuando vaya yo a quererlo conectar, me van a mandar al diablo y hasta me lo van a quitar o hasta me van a detener porque van a decir, ese celular es robado. Y otra de las facultades que tiene el dueño de una cosa, además del jus utendi, jus rendi y el jus abutendi, que es el derecho de disponer, está el derecho, decía yo, de rei persecutoriae. ¿Qué es la rei persecutoriae? El derecho de perseguir la cosa de cualquier persona. No importa que el teléfono, el coche, caiga en 20,000 manos. El derecho real de propiedad es oponible a terceros. No importa quién lo tenga, no importa cuántas veces haya vendido, no importa. Yo soy el propietario original y puedo perseguir mi cosa del que la tenga. Ese es el derecho de persecución, que está en el Código Civil y que los romanos llamaban rei persecutoriae. Derecho de perseguir la cosa de cualquier poseedor que sin derecho la tenga. Bueno, volviendo al tema de capacidad. Para celebrar un acto jurídico, entonces debo de tener capacidad de ejercicio y legitimación, porque si no hay nulidad relativa. ¿Qué quiere decir relativa? Que la persona la puede hacer valer o no la puede hacer valer, pero, por ejemplo, si el padre del menor de edad o la persona que tiene que dar su consentimiento no lo ratifica, el acto es nulo, y si se anula, quiere decir que no vale, y entonces te quitan la casa y pierdes el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, el siguiente elemento de validez es objeto lícito. Los contratos tienen una finalidad, tienen un objetivo, tienen un objeto. Ya vimos que el objeto puede ser directo o puede ser indirecto. El objeto directo es dar, hacer o no hacer. El objeto indirecto es la cosa material. Si ese objeto, dar, hacer o no hacer, o si ese objeto está prohibido porque es robado, porque es droga, porque son armas, y si no se hizo valer como vicio del consentimiento, eso va a producir una nulidad absoluta. Por ejemplo, compraventa de un niño, ¿no? Hicimos la compraventa, yo ya tengo 3 años con el niño, ¿no? Eso no se convalida porque es un delito imprescriptible.
La compraventa del niño es una nulidad absoluta, no se puede convalidar. Oiga, pero pues la mamá ya dijo que no hay bronca, recibió el dinero y me firmó el contrato. No, es inconvalidable. ¿Por qué? Porque la ley lo prohíbe. Por eso cuando las cosas provienen de un delito o son ilícitas, producen nulidad absoluta. Esta es la única nulidad que no se puede convalidar. Ahora bien, el siguiente elemento de validez es ausencia de vicios en el consentimiento. Para que ustedes hagan su cuadrito, no basta que el consentimiento se haya otorgado bajo las formas de expreso o tácito. Es necesario que el consentimiento esté libre de vicios, porque yo pude haber dado mi consentimiento, pero ese consentimiento tiene un vicio. Y los vicios que anulan el consentimiento son el dolo, la mala fe, el error y la lesión. El dolo, si gustan anotarlo, pero de todos modos, qué bueno que me acordó Lucero de grabar la clase, para mandarles la clase y que ustedes la vuelvan a revisar y lo anoten. El dolo son los artificios maliciosos para hacer caer a una persona en el error. Dolo, artificios maliciosos para hacer caer a una persona en un error. Te vendo mi celular sabiendo que no sirve, que está descompuesto, que a los 2 días se te va a descomponer, que está robado. Pero te digo, no, mira, está muy bien, mira, préndelo, no hay problema, y te estoy ahí engañando, sabiendo que no es mío, que me lo robé, etcétera, ¿no? Y te estoy haciendo artificios, manipulaciones, engaños, para que tú caigas en el error. Mala fe. La mala fe es prima hermana del dolo, pero la mala fe es artificios maliciosos para mantenerte en el error en el que has caído. Por ejemplo, te voy a vender una esclava y te digo, no, mira, es de oro, ¿no? Aquí unos vecinos les vinieron a vender, es que una esclava, estábamos viendo desde la ventana cómo los transaron. Hay unos tipos que se visten de empleados del gobierno que supuestamente andan limpiando coladeras. Y entonces a la gente la agarran y le dicen, fíjese que estábamos limpiando esta coladera y nos encontramos estas cosas de oro, ¿no? Y traen un montón de metales ahí de joyas, ¿no? Un bochecito de joyas. Y la gente avariciosa dice, no, pues estos trabajadores ignorantes no saben. Y le dicen a la gente, deme 1,000 pesos por todo. Y entonces sacan ellos supuestamente un líquido y mire, fíjese, no es es oro, mire, y empiezan a engañar a la gente. Y la gente que es aborazada dice, no, pues sí, pobres, ¿no? Y resulta que es puro cobre que no vale ni 5 pesos, ¿no? Aquí vimos cómo se lo hicieron a unos vecinos. Hasta les dijeron, pues no traemos líquido para probar, pero mire, abra usted su cofre de su coche y vamos a probarlo con ácido de la batería. Pura tontería, ¿no? En ese tiempo no había celulares, fue hace como 10 años, 15 minutos. Si no los hubiera yo grabado, para ejemplo, ¿no? Cómo los estafaron. Pero a todos nos pueden estafar de una u otra forma, ¿no? Y entonces les hicieron creer que era oro, pero eso es para hacerlos caer en el error. Ahora, ¿qué es la mala fe? Bueno, la mala fe es, por ejemplo, si estas personas después corrieron a buscarlos y ya no los encontraron, obviamente, ¿no? Pero si después de que eso lo llegan a demandar o encontrar o algo así, y estos tipos dicen, no, pues ¿cómo crees? Mira, así es, vamos con mi joyero, ¿no? Y el joyero les dice, no, sí es, nada más que es un tipo de oro muy raro, es oro de los tontos, ¿verdad? Y entonces siguen realizando actos para que tú te mantengas en el error, en la disimulación. Aquí tú ya caíste en el error, pero lo siguen disimulando. Por ejemplo, que no te llegue en tu estado de cuenta el descuento que te están haciendo. Eso es mala fe, porque tú ya caíste por error en un descuento, pero no lo están disimulando. ¿Por qué? Porque no te lo ponen en tu estado de cuenta y tú no te das cuenta entonces. Entonces, con dolo te hicieron caer y con mala fe te mantienen en el error. Eso un abogado lo debe de saber de manera técnica, porque muchos confunden el dolo con la mala fe y son dos cosas distintas. Nada más porque vemos en las películas o en las novelas que dicen, hubo dolo y mala fe. Pues sí, pero no es lo mismo, ¿no? Hay que saber como abogados que puede haber dolo sin que haya mala fe,
o puede haber mala fe sin que haya dolo, o puede haber las dos cosas juntas. ¿Ok? Bueno, error. Error es la falsa apreciación de la realidad. El error puede ser, aquí me faltó, puede ser voluntario o involuntario. El error puede ser voluntario o involuntario. Generalmente, para hacer error, pues tendría que ser involuntario, porque si fuera voluntario ya sería dolo. Vamos a dejarlo así. Ese es mi punto de vista, aunque algunos hablan del error voluntario. Para mí el error voluntario ya es dolo, porque si tú sabes que la cosa no es lo que te están vendiendo, que no tiene la cantidad que te están vendiendo, que no es la sustancia que te están vendiendo, eso ya no es un error. Cuando una persona te vende kilos de a cuarto, eso no es un error. Cuando sabe que te está vendiendo menos, ya es un dolo. Por ejemplo, los comerciantes, ¿no? Que te dicen, es 1 kilo y tienen alteradas las básculas para que sea menos. Eso no. Si ellos lo están haciendo voluntariamente, ya no es un error, ya es un dolo. Pero si la persona lo hace de manera involuntaria, ¿verdad? Porque dice, bueno, es que la verdad no tengo báscula, se lo voy a vender al tanteo. Y entonces al tanteo te pone cierta cantidad de producto y resulta que llegas a tu casa y no es 1 litro, sino es medio litro, o no es 1 kilo, sino son 3/4, porque si es más, no vas a reclamar, ¿verdad? Pero si es menos, pues sí vas a reclamar. Y si es menos, entonces hubo un error en la cantidad. Tú querías comprar pintura y te vendieron impermeabilizante. La mayoría de vendedores, cuando compras en lugares serios, pues te da la posibilidad de poder devolver el producto o cambiarlo, ¿no? O hay veces que no, cuando son rebajas y cosas así, hay veces que no hay posibilidad. Entonces debes de tener mucho cuidado porque el error es tuyo, porque la cubeta claramente dice pintura y tú querías un impermeabilizante, la culpa no es de la tienda, la culpa es tuya. Y aún así la tienda a veces te lo cambia, pero hay veces que no, porque a lo mejor es una pintura que ya estaba en remate y dice, no hay cambios ni devoluciones. Y cuando tú aceptaste esas condiciones. Por ejemplo, cuando son ofertas no te permiten hacer cambios, y así lo dice, cuando incluso le ponen a tu ticket, en esta mercancía no hay cambios ni devoluciones, punto. Pero generalmente cuando hay un error en la cosa, porque tú quieres una y hay otra, hay un error en la cantidad o en la sustancia, eso se puede arreglar. ¿Cómo? Pues arreglando el error. Te voy a dar lo que te falta, te voy a descontar, vamos a cambiártelo, y entonces el contrato se convalida. Por eso la nulidad, cuando hay un error involuntario, la nulidad es relativa. Se puede subsanar. Hay errores indiferentes que no causan problema, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a comprar un elote, ¿verdad? Y le dices, deme del chile que no pica, porque hay chile que pica y chile que no pica, ¿verdad? Entonces, en México es el único lugar donde hay esas tonterías, ¿no? Y pues a ti te pica un chingo, pero no sabes si fue del que pica o no pica y ya no puedes ni reclamar, ¿verdad? Entonces es un error indiferente porque además es un elote que vale 20 pesos, no vas a demandar a alguien por un elote, ¿no? Hay cosas donde dices, bueno, pues ya, ni modo. Compras a lo mejor una cosa china, una cosa barata, una cosa pirata, y te sale mal y dices, ay, no me va a salir más caro, irlo a cambiar. Mejor ahí muere, ¿no? Y te quedas ahí y el contrato pues se convalida, ¿no? Y el último vicio de la voluntad se llama lesión. La lesión en los contratos la podemos encontrar en el Código Civil, si no mal recuerdo es el artículo 7 o 9 del Código Civil, que dice que cuando tú abusas en un contrato o en un acto de manera desproporcionada, que lleve a presumir que abusaste de la ignorancia, la extrema necesidad de una persona, ahí hay una lesión. Por ejemplo, que tú tienes tanta necesidad porque tienes un familiar enfermo y te hacen un préstamo y en el préstamo tú firmas que vas a pagar 100% de intereses al mes. Eso está prohibido por la ley, se llama interés leonino. Es mucho. Los bancos te pagan 5% de interés anual o te cobran.
Tú puedes firmar en un pagaré 5% mensual, 6%, 7%, hasta 10% mensual. Pero si tú le pones más de esa cantidad, estás muy por encima del interés bancario y entonces te pueden demandar la nulidad de ese acto. ¿Por qué? Porque abusaste de la necesidad de la gente. Porque las prestaciones son desproporcionadas. Por un lado, tú me estás pagando, ¿verdad?, muy poquito y me estás exigiendo mucho. Entonces hay una desproporción exagerada que hace presumir que abusaron de tu ignorancia. Yo soy ignorante en mecánica, soy ignorante en medicina, soy ignorante en muchas cosas, ¿no? No es un ignorante porque sea un indigente o porque no sepa leer o escribir. Mucha gente puede abusar de nuestra ignorancia médica, mecánica, matemática, fiscal, para obtener un lucro indebido. Y entonces ahí habría una lesión que anularía el contrato. Nosotros los abogados vamos a ser contratados para demandar la nulidad de ese contrato en favor de la persona que sufrió el daño patrimonial por la lesión. Es el artículo, alguna vez lo habíamos visto, en los primeros artículos está la lesión, curiosamente no están los artículos que habíamos mencionado. Artículo 17 del Código Civil, aquí está. Cuando alguno explotando la suma ignorancia, la notoria inexperiencia o la extrema miseria de otro, este es un vicio subjetivo. ¿Por qué? Subjetivo quiere decir que es de la persona. Si yo soy ignorante o no tengo experiencia o estoy en la miseria, eso es un vicio subjetivo. Por eso les puse aquí en el cuadro, la lesión puede ser objetiva o subjetiva. Cuando se debe, ahora sí que la desproporción se debe a mis condiciones personales por ignorante, porque soy muy pobre, porque abusaron de mí. Como dice el Chavo del Ocho, abusaron de mi inocencia, ¿verdad? Entonces eso es algo subjetivo. Pero también hay una lesión que puede ser objetiva, porque, bueno, es objetiva cuando se obtiene un lucro excesivo. Vamos con las roscas, José, ¿no? Si tú vendes una rosca que cuesta 390, la vendes en 500, dices, bueno, por ahorrarte la ida, por ahorrarte la membresía, ¿no? Pero hubo canijos, José, que la estaban vendiendo en 1,200, la pinche rosca, o sea, 3 veces el valor de la rosca, no manches. Tontos los que se la compran, ¿verdad? Y entonces ahí están explotando la miseria a veces de la gente, su inexperiencia, su ignorancia. Claro que nadie va a demandar una nulidad judicial ante un juzgado civil por una rosca, ¿verdad? Ahí más bien ya te jodieron y ya. Pero cuando son cosas más grandes, pues ahí sí está desproporcionado. Es mucho. 3 veces la cantidad ya es mucho. Entonces, si en realidad el contrato tú te das cuenta que hay una desproporción entre lo que te están dando y lo que estás recibiendo, puedes demandar una lesión para que se reduzca el precio. Y si no es así, se dará una nulidad relativa. Y por último, el último requisito de validez es la forma. Los actos jurídicos tienen que celebrarse en una forma específica para que tengan valor. Por ejemplo, la compraventa dice el Código Civil en los artículos que yo les di y que van a tener que revisar, que la compraventa es perfecta desde que se manifiesta el consentimiento. Sin embargo, vamos a encontrar también en el Código Civil, y les pido que lo revisen, que cuando tú compras una cosa de cierto valor, como puede ser un inmueble, tienes que hacerlo de determinada forma. La forma correcta para que no tengas problemas cuando compras una casa, pues es ir ante un notario. Porque el notario no es un funcionario público, sino que es un abogado que tiene una patente estatal para poder realizar actos jurídicos que el Estado reconoce como públicos. Y entonces el notario va a hacer una serie de trámites que garanticen la legalidad de la compraventa. Por ejemplo, va a investigar en el registro público que el inmueble no tenga gravámenes. Va a investigar que el inmueble pertenezca a la persona que te lo está vendiendo. Va a investigar que la persona que te lo está vendiendo sea la que tiene los derechos de propiedad sobre el inmueble, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vas a hacer el acto jurídico, va a mandar un aviso preventivo al registro público para que les avise a todos
los posibles compradores, vendedores, embargadores o quien sea, que ese inmueble está en venta y que por lo tanto ya no se puede tocar el folio real o su acta de nacimiento, para que me entiendan, de esa casa. Y entonces tú tienes una seguridad, pero eso cuesta, ¿verdad? Porque el notario te va a cobrar sus honorarios y además tienes que pagar los impuestos que la ley marca por la compraventa de una casa. Ahorita, pues un trámite de esos te anda costando sobre 25 al 30% del valor del inmueble. Y si esa casa vale 3 millones de pesos, entonces vas a tener que estar pagando, ¿verdad? El 30% de eso, que son como 300,000 pesos, ¿no? 3 por 3, perdón, no más. Ya estoy como Peña Nieto, ¿verdad? 30%, 900,000 pesos, casi 1,000,000 de impuestos, ¿no? Bueno, a lo mejor en nuestro medio jurídico, o nosotros, pues no hacemos tan comúnmente ese tipo de actos, pero vamos con una casa del Infonavit, 1,200,000. Bueno, casi te va a salir, una casa de 1,200,000 te van a salir en 100,000 pesos las escrituras, que quiere decir todo el trámite que te va a hacer el notario. Pero eso es garantía de que no vas a tener problema. Ojalá y todo el mundo hiciera eso, ¿va? Pero no lo hacen así. La gente agarra y dice, oye, compadre, fíjate que voy a vender mi casa aquí en Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl, en donde sea, en Cuernavaca. Te la vendo de bigote, de cuates. Mira, háblale a tu compadre, el abogado, ¿no? Háblale a la abogada Gaby que te haga un contrato privado. Y tú como abogado les explicas, oye, pues mira, vamos a hacerlo antes. No tenemos dinero. Haznos un contrato privado y después ya lo arreglamos. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Nada más que a ese contrato le falta la forma de vida, porque un contrato privado no te lo van a inscribir en el registro público. Para inscribirte un acto jurídico en el registro público se requiere una orden notarial. Sin embargo, de acuerdo a la ley, el acto jurídico es válido, porque hay objeto y hay consentimiento, solo le falta la forma. Por eso, mucha gente los va a contratar a ustedes. La chamba que más he tenido yo en mi vida es la regularización de los inmuebles. Porque la gente compró una casa hace 10 años, la persona que les vendió le firmó un contrato privado que les hizo un abogado, y ahorita ya quieren arreglar los papeles de esa casa porque el que la compró pues ya siente que se muere y quiere dejar todo en orden y bla, 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 y entonces los va a contratar a ustedes para que ustedes arreglen esa propiedad. Y entonces lo primero que tienen que demandar ustedes es a la persona que les vendió el otorgamiento y firma de contrato o de escritura. Y ya después de que en un juzgado civil lo condenen a darle la forma de vida al contrato, es decir, que te lo otorgue ante notario y en escritura pública, pues ya entra el notario y vas a tener que pagar tus impuestos. Eso se llaman demandas de otorgamiento y firma de escritura, que están amparadas precisamente por nuestro Código Civil en los artículos que estábamos comentando, ¿no? Hay un artículo que dice, y ustedes lo van a leer y lo van a buscar, al afectado por falta de forma de un acto jurídico le compete la acción para pedirle a la persona que le dé el acto jurídico la forma que requiere. Es el artículo 1832. En los contratos civiles cada uno se obliga en la forma en la que apareció que quiso obligarse. No nada más en los contratos, en cualquier papel laboral, escrito. Yo me obligo conforme me haya yo comprometido. Cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras este contrato no revista esa forma, no será válido. Pero fíjense que dice no será válido, no dice no será inexistente o no será existente. Quiere decir que el contrato sí existe, solamente le falta darle la forma de vida para que tenga validez, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si nos vamos a la ley, la compraventa es perfecta desde que se ponen de acuerdo en el precio y en el objeto. Entonces, si hay compraventa, si hay voluntad, si hay objeto, si es posible, nada más le falta la forma legal. El artículo 1834, que ahorita se atoró ahí, dice que cuando se exija la forma escrita para el contrato, claro que la forma más segura que contratar, pues es la forma escrita, ¿verdad? Por eso cuando se compra un coche, cuando se compra alguna situación, pues se hace por escrito. Un papel nos da seguridad, pero hay contratos donde no hay papel, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros no tenemos ningún papel que diga las condiciones bajo las cuales estamos aquí, pero el contrato es verbal.
Entonces, pues alguien pudiera solicitar, ¿verdad?, que se le diera la forma legal al contrato y eso se llama demanda de otorgamiento y firma de contrato. Artículo 1834. Como pueden leerlo ustedes aquí y lo verán más adelante, ¿no? Entonces, lo ideal pues, es que se haga ante notario, pero pues la gente no siempre tiene dinero. Y tú como abogado no le puedes decir, bueno, pues es que si no tienes notario yo no te puedo ayudar, ¿no? Pues no, pues tú sí tienes que ayudarlos y les haces un contrato privado y sabes que vale, pero le falta trámite, ¿no? Le falta trámite y tú le adviertes a la gente y le dices, bueno, yo voy a investigar que el terreno esté bien, vamos a ver sus identificaciones. Todos los terrenos de Chimalhuacán, de Nezahualcóyotl, de Catepec, se compraron y se vendieron así, ¿no? Pero llegan momentos en que la gente ya tiene dinero y pues la gente ya lo quiere arreglar y entonces te contratan a ti para que tú regularices e inscribas ese contrato en el registro público y ese es, para los que somos litigantes, esos asuntos les van a caer muchísimos de regularización de inmuebles, que es lo más común. Bueno, ahora sí, ya estudiada la teoría, la que ustedes van a hacer aquí de tarea y le van a poner los artículos, como les mostré, vamos a ver esto. Ahora sí. La fecha indicada por el auxiliar de salas o la apertura de la presente audiencia. Analizar, estamos en condiciones de dar inicio a la audiencia. Así es, señoría. Les pregunto si se encuentran medios de comunicación presentes de cuenta, por favor. Ninguno, señoría. Para efectos de publicidad de registro, voy a pedir a las partes que se identifiquen. Ministerio Público primero, por favor. Muchas gracias, señoría. Buenos días. Buenos días. Director Lucas Espinosa Castro, fiscal en jefe de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio Durango, con datos y forma de notificación ya debidamente registrados en administración de... Fíjense, aquí viene la magia, aquí viene lo maravilloso de esto. ¿Esta audiencia es un acto jurídico? Sí. ¿Sí? La propia audiencia que estamos viendo es un acto jurídico. ¿En dónde está eso? Bueno, vamos a abrir Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 258. Hay varios artículos que aplican, ¿verdad? Por ejemplo, principio de publicidad, contradicción, inmediación. Este es el Código de Procedimientos Penales. Los derechos que tienen las partes en los procedimientos, la competencia de los jueces que estudiábamos en materia de procesal civil, también en materia penal hay que ver competencia por declinatoria, inhibitoria, en fin. Vamos a ver formalidades procesales, ¿sí? Las audiencias se desarrollan de forma oral, pudiendo auxiliar las partes con cualquier medio que la ley establezca, ¿no? El idioma, las actos procesales se deben realizar en español. Hay requisitos de forma para llevar a cabo una audiencia cuando una persona tiene discapacidad, en fin. Fíjense lo que dice el artículo 52. Los actos procedimentales deberán ser resueltos por el órgano jurisdiccional. Los actos procedimentales que deban ser resueltos por el órgano jurisdiccional deberán llevarse a cabo mediante audiencias, salvo los casos que prevea la ley. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella. ¿En dónde está este cuadro aquí? Bueno, ¿aquí hay consentimiento de las partes? Sí. Hay alguien que pidió una audiencia de manera escrita, presentó un escrito, el Ministerio Público ahí está, el juez aceptó y abrió la audiencia. ¿Hay objeto? Sí. Hay un objeto directo que la persona va a pedir ahí algo, va a pedir algo. No sabemos si es un dar, un hacer o no hacer. Va a pedir algo a lo que tiene derecho. ¿Eso es posible y está en la naturaleza y en el comercio? Vamos a ver. Vamos a ver si lo que está pidiendo, si el objeto de la audiencia es válido. ¿Las personas tienen capacidad de ejercicio? Sí, son mayores de edad. Los abogados traen su cédula. Vamos a ver si la persona tiene interés jurídico para lo que está pidiendo. Eso lo vamos a ver apenas, ahorita como se desarrolla la audiencia.
Suponemos que lo que está pidiendo la persona pues es algo legal, porque si no el juez no le hubiera dado esa opción. ¿Y eso dónde lo encontramos? Bueno, en el artículo 258. El artículo 258 establece una audiencia que dice notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público deben ser notificadas a la víctima, quienes las pueden impugnar dentro de los 10 días posteriores a que sean notificadas. Entonces, el juez ahorita tiene que revisar que esa audiencia no pase de 10 días de que le notificaron a la persona lo que viene a impugnar, porque si pasa de los 10 días, ya la audiencia no tiene objeto y la va a declarar prescrita el juez, ¿no? Porque aquí dice que tienes 10 días para inconformarte con la disposición que marca el juez. De tal manera que si tú no lo hiciste en los 10 días, la audiencia ya es ilícita. ¿Por qué es ilícita? No porque sea un delito, sino porque ya estás fuera de término. Por lo tanto, tu audiencia es una nulidad absoluta. Te van a negar la audiencia. Si se te pasa un término para contestar, tu contestación es nula, de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque ya tu objeto, el objeto de la audiencia o de tu escrito, es ilícito. ¿Se fijan? Nunca me imaginé que hoy que fuéramos a analizar esto así, ¿no? Pero para que vean ustedes, porque esto generalmente se analiza cuando haces contratos y, ¿no? Todo es un acto jurídico. Hay dolo, hay mala fe, hay error. Vamos a ver ahorita qué ocurre, ¿verdad? La forma de la audiencia, pues ya la están viendo ustedes. Las audiencias, dice la ley, acabamos de revisar el código, se deben llevar a cabo en la forma que la ley señala. Ser videograbadas, estar presente un juez, estar presente el Ministerio Público, estar presente las partes con acceso al público de manera contradictoria, pública y oral. Porque si no se cumple con eso, ¿qué pasa con la audiencia? La audiencia sería que nula, de nulidad absoluta. Y cualquiera de las partes puede invocar esa nulidad y queda sin efectos. Por eso les digo que esta audiencia es un acto jurídico. Vamos a ver qué ocurre en la misma, ¿no? Y todo lo que ustedes pueden pelear, argumentar y decir está regulado por este esquema que deben de tener ustedes en su mente. Esto lo deben de saber de memoria, porque esto es lo que les va a ayudar a resolver problemas, a hacer dictámenes, a dar consultas de testamentos, de contratos, de audiencias, de detenciones, todo está regulado por las teorías del acto jurídico. Seguimos. ¿Quién me acompaña? Licenciado Ulises Gutiérrez Rodríguez, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de actuación y determinación de la Unidad de Investigación y Litigación, con datos de registro y de notificación ya debidamente proporcionados. Me dijo Ulises Gutiérrez Rodríguez. Por parte de la víctima y ofendido que comparece, ¿me su nombre, por favor, señor? Sí, mi nombre es Manuel Gerardo Benítez Saludado. Manuel Gerardo Benítez Saludado. Señor Manuel Gerardo, lo tomo. Dentro de los derechos que le asisten a usted de conformidad con la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Civiles, es que hasta este momento usted tiene el carácter de víctima o ofendido a contar con un representante legal. En ese sentido, le pregunto si usted cuenta con algún representante o un asesor jurídico que lo asista en esta audiencia. Sí, así es. ¿Es la persona que se encuentra a su lado? Sí, señor. ¿Se puede identificar, por favor? Sí, buenos días, señoría. Buenos días. Licenciado Sigfrido Solorio García, adscrito a la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sigfrido Solorio García. Señor Sigfrido Solorio García, ¿acepta usted el cargo que ha sido conferido por su... Todo esto que estamos viendo, chicos y chicas, ¿qué son? ¿Qué está revisando el juez? Los requisitos de validez de la audiencia. ¿Qué cosas estamos viendo aquí? Bueno,
está revisando la capacidad de las personas, su legitimación, la forma. Y ahorita, conforme va avanzando la audiencia, vamos a ver cuál es el objeto, qué es lo que está pidiendo, para ver si es válido y si el juez ordena que se dé cumplimiento o no a la solicitud que está haciendo, en este caso, el solicitante de la audiencia. ¿Ven entonces cómo está? Fíjense, no es por presunción ni nada, ¿no? Pero yo hubiera querido que me explicaran así esto. A mí no me lo explicaron así. A mí me dijeron, póngase a leer el código y saque los elementos de existencia y validez, nada más. Nunca me pusieron una audiencia y me dijeron, esto es aquello. Ahorita la tecnología nos da esa maravilla, ¿no? Que es más fácil el conocimiento, explicar, el decir para qué te sirve esto que estás aprendiendo, ¿no? Antes tú tenías que aprenderlo y lo aprendías hasta que salías a la calle a litigar, entonces como aprendías a base de trancazos, ¿no? De perder asuntos, de sudar, de chillar. Decía un maestro mío, sangre, sudor y lágrimas. Sí es cierto, yo sudé, chillé y me sacaron sangre una vez en un lanzamiento. Gaby sabe por ahí que le platiqué el otro día que me dieron un balazo en la mano cuando andaba yo con un maestro trabajando en reclusorio. Y me acordé, cuando me dieron el balazo y vi la sangre en mis manos, me acordé del maestro que dijo, sangre, sudor y lágrimas. Yo decía, ay, este viejo payaso. Cuando vi la sangre dije, tiene razón. Ya había yo pasado por la sangre, pero el sudor, las lágrimas y la sangre. Ya nomás me faltaba la sangre y ya lo viví. Entonces cuesta mucho el conocimiento, pero es muy hermoso. Es muy hermoso esto que están aprendiendo ustedes, porque hasta yo me maravillo de la manera en la que lo estamos aprendiendo, ¿no? Porque me maravillo de que yo hubiera querido que me lo explicaran así. Manuel Gerardo Benítez Salgado. Sí, su señoría. Acepta y protesta de ejercer fiel y lealmente el desempeño de la encomienda que se le da. Sí, su señoría. ¿Acepta y protesta el cargo del abogado? ¿Qué está haciendo ahí? Está obteniendo la capacidad para tener la legitimación y la personería. Claro. Pues no tanto yo, Jorgito. No creas que es por darme las de ay. Gracias a Dios, más bien, Jorgito, que existe la tecnología. Porque antes los maestros solo teníamos un GIS y un borrador, nada más. ¿Qué carajos íbamos a tener un proyector? Una vez al semestre, Jorge, tú te acordarás si fuiste mi alumno, una vez al semestre podíamos pedir la sala, ¿no? Para que nos prestaran la tele, el salón de usos múltiples, ¿no? ¿Pero qué íbamos a proyectar? Pues una película del santo, porque no había audiencias, las audiencias no se grababan. Entonces, repito, no es tanto que yo lo esté haciendo, sino la maravilla que ustedes están viviendo con la tecnología de poder estar ahorita en sus casas cómodamente, apagar la máquina y irse a dormir. Si no existiera la tecnología, no estaríamos aquí, Jorge. ¿Quién iba a ir ahorita a salir a las 11 de la noche de un salón de clases en el centro o en Iztapalapa y trasladarse hasta su casa? Cuando ahorita a lo mejor hay compañeros aquí hasta de otro estado de la República, ¿no? O sea que hay que darle gracias a Dios que la tecnología nos abrió estas posibilidades de aprendizaje, de poder estar adentro de un juzgado. Teníamos que organizar. Una vez me los llevé al juzgado cuando empezaron las audiencias. Dulce, pregúntale a tu hermano. Tu hermano, yo creo que le platiqué a tu hermano. Cuando empezaron las audiencias orales, pedí permiso para llevarme un grupo, para que conocieran los juzgados y los juicios. Ya no me quedaron ganas porque luego una de las chavas con una identificación falsa, porque les pedían identificación para entrar. Yo les dije, traen identificación, y una le prestó la credencial a otra. Y eso es un delito. Ya se me estaba armando un desmadre ahí en la audiencia porque ya querían detener a una por querer meterse con la credencial de otra. Sí, me dice Pepe que se le fue el internet. No te preocupes, Pepe. Luego le mando la audiencia. Por eso es importante que se las mande grabadas, ¿no? Bueno, entonces todos esos problemas se presentaban, ¿no? Yo dije, no los vuelvo a traer, pues si no un día se van a ir a la cárcel y qué cara voy a dar yo a la escuela o a sus papás, ¿no? Y ya nunca, y veías una audiencia, nunca había la posibilidad de esta maravilla de incluso estar deteniendo la audiencia para estarles explicando. Eso tampoco se podía, ni podía yo estarles explicando ahí en el juzgado, ¿no? Entonces hay que aprovechar la tecnología. ¿Pero cómo?
Pues todo eso que se ahorran en pasajes, en idas, en tiempo, en escuelas, ustedes inviértanlo en leer, porque tampoco no nada más con esto van a aprender. Si ustedes no hacen lo que yo les digo, que es leer el código, hacer las tareas, buscar la doctrina, porque también hay que leer libros. Ahorita no es necesario, si no tienen dinero, pues bajen un libro de derecho civil. Hay muchísimos libros que se me ha olvidado, Lucero nos comparte muchas cosas, pero vamos a bajar libros de bienes, de personas, donde nos amplíe lo que yo les estoy diciendo, porque yo el curso lo estoy dando en base al Código Civil, pero también hay doctrina. También hay doctrina que nos explica muchas cosas que a lo mejor a mí no me da tiempo de explicar en 4 horas a la semana, ¿no? Bueno, seguimos. Pregunto al Ministerio Público que no fue citado alguna persona con el carácter de inculpada. Pregunto si tienen identificada alguna persona en la investigación. ¿No tienen identificada alguna persona? No, su señoría, no hay una identificación. Si no traes identificación, no traes cédula, pues no te van a dejar comparecer, porque ¿cómo vas a acreditar tu carácter de abogado? Te faltaría un requisito de capacidad, que es la legitimación, porque tú ahí vas como abogado, como asesor jurídico, y la ley dice que para poder comparecer tienes que ser licenciado en Derecho. Entonces, varias cosas que podrían generar nulidad de la audiencia. Señor Manuel Gerardo, también de los derechos que le asisten a conformar con el artículo 20 constitucional, 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que previamente de esta audiencia tenga usted conocimiento de cuáles son sus derechos. Le pregunto, ¿tiene usted conocimiento de cuáles son esos derechos o se los han dicho saber previamente? Sí, su señoría. En ese sentido, señor Manuel Gerardo, también le informo que dentro de sus derechos, lo recuerdo, que dentro de sus derechos está en que se respete su derecho a la intimidad, es decir, que sus datos personales no se hagan públicos en la audiencia. En ese sentido, y con la finalidad de respetar ese derecho, tiene usted ese derecho. Otra de las formalidades es precisamente la protección de los datos públicos o personales, ¿no? Ahorita nosotros no deberíamos ni de estar viendo esto porque, bueno, esta es una clase privada, ¿verdad? Pero esto no se puede compartir porque aquí hay los nombres de las personas, del juez, y todo eso es un delito ponerlo de manera pública, ¿verdad? Abogados que suben las audiencias, pues le borran el nombre y cosas así, hasta la cara, etcétera. Hay varios requisitos que hay que cumplir. Eso es parte de la forma legal que debe de tener una audiencia. Que no se hagan públicos sus datos, algo que usted autorice que se hagan de manera pública. En ese sentido, le pregunto, a pesar que sus datos se manejen de manera reservada, o bien autorice que se hagan de manera pública. Autorizo que sean de manera pública. Bueno, tomando en consideración estas circunstancias, que así fue autorizado por el señor Manuel Gerardo Benítez Salgado, sus datos personales pueden manejarse de manera pública en la presente audiencia. A efecto de observar también un debido proceso en su favor, le voy a hacer una serie de preguntas que por favor me las conteste, señor Manuel Gerardo. ¿Tiene usted alguna nacionalidad distinta a la mexicana? No, señor. Habla y comprende. Uno de los principios de los juicios es la oralidad. Entonces, esto lo está haciendo el juez para que quede constancia en el video, porque este video es un expediente. Este video es un expediente judicial. Ustedes están viendo la audiencia. Antes de todo eso se escribía. Tú llegabas a una audiencia y te decían, présteme sus identificaciones. Y te salías ahí media hora mientras la secretaria escribía. Siendo las tales horas del día tal, presentes en el local de este juzgado, se encontraba el señor fulano siendo abogado de guerra y la persona siendo el solicitante de la audiencia, así también se encuentra presente el Ministerio Público cuyo nombre es y que se identifica, y ahí se aventaban media hora y todo eso quedaba por escrito, no había video. Ahorita ya no, eso ya no se escribe. Ahorita lo que estamos viendo es el documento, es un documento. La palabra documento viene del latín documentare. Documentare quiere decir en latín algo que nos muestra algo. De tal manera que los documentos no nada más son papeles. Los documentos son audios, videos, pantallazos, WhatsApps, grabaciones de audio, de video. Todo eso es un documento. Entonces ustedes están viendo un documento electrónico, videográfico, que es el desarrollo de la audiencia. Si se fijan, el secretario ya no está escribiendo.
Lo que está quedando aquí grabado es la constancia de los nombres, la publicidad, etcétera, etcétera. El juez toma nota porque va a emitir una resolución por escrito, desde luego, pero se va a apoyar también en el video. Si algo se le pasa, pues va a tener el video para poder, igual que ustedes el día de mañana, repasar la audiencia. Sí, señor. ¿Tienes alguna discapacidad que no pueda ver o escuchar lo que se dice en esta audiencia? No, señor. Si la persona fuera indígena, el Código Nacional establece y la persona no habla español, pues hay requisitos aquí, ¿verdad? Para las personas que no hablan, porque aquí dice que todos los juicios deberán de llevarse en español, pero dice aquí que cuando una persona sea indígena y que no entiende el español, habrá que llamar ¿a quién? A un traductor. Porque si no llamas al traductor, estás violando un elemento de validez de la audiencia, para que la audiencia sea lícita, para que sea legal, para que no te la vayan a anular de nulidad absoluta, tiene que haber un traductor, porque si no, entonces estarías violando el derecho de, pues, uno de las partes a su igualdad. Fíjense lo que dice la ley. Las partes podrán ofrecer, controvertir o confrontar medios de prueba. Todas las personas que intervengan en un procedimiento recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades. No se admitirá discriminación por edad, grupo, origen étnico, género, discapacidad, condición social, religión, preferencia sexual o estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Los jueces deberán de velar para que se garanticen las circunstancias de igualdad. De tal manera que si una de las personas no habla español, pues no hay igualdad, porque no va a entender lo que está pasando. Y por lo tanto tiene derecho entonces, y el juez tendría la obligación de llamar a un traductor. Y eso no nada más lo estoy inventando, está en la propia ley. Por eso también debemos de leer las leyes completitas por una vez en la vida. Esa es la labor que ustedes tienen que hacer. Si quieren ser buenos abogados, tienen que leer mucho. No crean que nada más con esto van a salir muy fregones. No, no, no. Es la mitad. Sí es cierto que hay unas maravillas como esto, pero ustedes lo tienen que reforzar con su estudio de sus leyes, de sus libros. Eso es lo que nos hace abogados. Fíjense, dice aquí formalidades en las audiencias. Quiere decir formalidades, tiene que ver con nuestro cuadrito. Nuestro cuadrito habla de que la forma, esta audiencia es un acto jurídico que tiene que seguir con una forma. Entonces hay que cumplir con esas formalidades. El idioma, dice aquí, cuando las personas no hablen o no entiendan el español, deberá proveerse un traductor o intérprete que les permita hacer uso de su propia lengua o idioma. Al igual que las personas que tengan un impedimento para darse a entender, por ejemplo, personas sordomudas, tendrían que hablarle a una persona que manejara el lenguaje de señas. Y los tribunales pues deben de tener prevista esta situación. En caso de que el imputado no hable o no entienda el español, deberá de ser asistido por un traductor o intérprete para comunicarse con su defensor en las entrevistas que mantenga. También la víctima, porque tienen igualdad. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Ahorita dejamos esto, tantito, esta audiencia, les voy a mostrar una donde hay una persona indígena, o dos personas indígenas, si no mal recuerdo. Apelación, aquí está. Adolescentes, audiencia. Permítanme tantito, ¿eh? Ahora sí que como los padrinos de 15 años no venía yo preparado, pero esa es otra de las maravillas, ¿verdad? Que en el momento puede uno acceder al material. Antes tenía yo que cargar todo esto en mi portafolio, si no ya no lo podía yo mostrar. Ahorita todo está en una computadora. Eso también es una ventaja.
A ver. Aquí sigo, solo que estoy abriendo los videos. Jiménez ya tiene conocimiento de sus derechos. ¿Ya? ¿Habla y entiende correctamente el español? Sí. ¿Sí? ¿Pertenece a algún grupo étnico? Es decir, si de alguna forma si pertenece a... También en materia civil y familiar, los jueces tienen que verificar si pertenece a algún grupo étnico. Aquí no van a llamar a un traductor porque está diciendo que entiende perfectamente bien el español. Entonces, por ese lado, ahí no hay problema. Déjenme buscar uno donde no entiendan ni hablen el español, donde sí habría que llamar a un traductor. Segundo, Aquí está, ya lo encontré. Igual en civil, en familiar, en cualquier audiencia donde pudiera darse esa circunstancia, los jueces tienen la obligación, dice el artículo 1, de proteger los derechos humanos de las partes, artículo 1 de la Constitución. Víctima. ¿Su nombre, por favor? ¿No? ¿Pertenece a algún grupo étnico? No. Bien. José Luis, por tener el carácter de víctima en este asunto, cuenta con diversos derechos. ¿Se los ha hecho saber el Ministerio Público? Sí. ¿Le quedaron claros, José Luis, o quiere que se los mencione? No, sí. ¿Sí le quedaron claros? Sí. Bien. José Luis, dentro de los derechos que usted tiene, se encuentra el que se le notifiquen las determinaciones que se dicten en la causa 15 del 2015, en la cual usted aparece como víctima. Por ello, le pido me señale un domicilio para tal efecto. Su domicilio. Plaza de Día, atención perdida, 287. ¿Perdón? Bien. De este lado, por favor. Los diputados, su nombre, por favor. Luis Antonio López Urián. ¿Perdón? Luis Antonio López Urián. Bien. Luis Antonio, ¿habla y entiende bien el idioma español? Poco. ¿A qué grupo étnico pertenece? Sí. ¿A qué grupo? ¿A qué comunidad indígena? Chinanteco, Mazateco. ¿Me permite su... Fíjense, este juez fue mi alumno. Orgullosamente, igual que ustedes, ¿no? Todos tienen una historia conmigo, ¿verdad? Y ellos son mis alumnos de doctorado que me dicen, ahí está para nuestros compañeros, para que aprendan. Me dan las audiencias y eso es bonito también, ¿verdad? Que cuando ustedes tengan algo, compartan para que todos aprendamos. Este fue mi alumno, un gran juez allá en Oaxaca. ¿Identificación? ¿No cuenta con ella? ¿El Ministerio Público? La persona que dijo responder al nombre de Luis Antonio López Uriarte y que se encuentra presente en esta audiencia, se trata de la persona en contra de quien sigue su investigación.
Sí, señoría, por manifestaciones aquí precisamente de la víctima, nos le hace No, conocimiento. de acuerdo a su investigación, Ministerio Público, se trata de la persona que tiene el carácter de imputado. Sí, sí existen datos, señoría, de que se trata de la misma persona. Bien, José Luis, se trata la persona que dijo responder al nombre de Luis Antonio López Uriarte, precisamente de José Luis Pantaleón Santiago. Sí. Bien. La persona que sigue, por favor. ¿Perdón? Javier Felipe Soto. Javier, ¿me permite su identificación? No. No cuenta con ella. Ministerio Público, de la misma forma, la persona que dijo responder al nombre de Javier Felipe Soto, se trata de la persona en contra de quien sigue su investigación. Sí, señoría, existen datos suficientes dentro del legajo de investigación al nombre de la persona Javier Felipe Soto. Bien. José Luis, se trata de Javier Felipe Soto. Sí. Bien, en ese sentido se tienen por identificados a los imputados. Javier, ¿habla y entiende bien el idioma español? ¿A qué grupo étnico pertenece? ¿A qué comunidad indígena? Bien. ¿Consideran necesaria la asistencia de un perito traductor en su idioma para que los asista en esta audiencia? No. ¿Sí entienden bien el idioma español? Un poco. Luis, ¿entienden bien el idioma español? No. Poco. Bien. Tomando en consideración de que los imputados refieren pertenecer al grupo étnico mazateco y que no entienden perfectamente el idioma español, manifestaron de propia voz que entienden poco el idioma de que se trata. Por ello, y advirtiéndose de que conforme al artículo 2 constitucional en su fracción octava, así como el artículo 130 en su fracción 13ª del Código Procesal Penal del Estado con vigencia en esta región, así como conforme al protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para quienes imparten justicia cuando se vean involucrados derechos de personas que pertenezcan a una comunidad indígena y conforme a la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Fíjense, su señoría, este juez desde hace muchos años fue mi alumno, ya tendrá 5 o 6 años, ¿no? Pero me prestó esta audiencia para mostrarme cómo él ya utilizaba el protocolo de la Suprema Corte, que yo le di a conocer en clase, ¿verdad? Me dijo, mire, sus clases sí no sirven, yo estoy aplicando lo que usted nos enseña, ¿no? Entonces siente bonito que uno pueda aportar. Así como, conforme al acuerdo 129 de la OIT, es un derecho fundamental de toda persona imputada a ser asistido por un perito traductor en su lengua materna. Por ello, se instruye a la administración de este juzgado para que inmediatamente tenga bien designar un perito traductor o intérprete en la lengua materna de los imputados ya mencionados, en la lengua mazateca, para que asista a los mismos y se haga efectivo ese derecho fundamental con que cuenten. Por otra parte, advirtiéndose de la carpeta. Bueno, entonces ya para terminar nuestra clase, les voy a hacer una pregunta. A ver quién dijo yo. ¿Qué pasa si no hacen esto? Luego Jorge se fue corriendo, Giovanni dijo, no, en la madre ya nos va a preguntar, ya me voy. ¿Qué pasa si no se cumple con este requisito legal, de acuerdo a la teoría que estamos revisando? Es nula. Se anula. Hay una nulidad absoluta, ¿por qué? Porque se está violando un derecho humano, que es el derecho humano que establece la propia ley para que las personas conozcan en su propio idioma indígena el contenido de la audiencia. O sea, las personas están siendo imputadas, tienen que saber de qué se les acusa y quién les acusará. Habría una nulidad absoluta y la audiencia no tendría validez. Por eso los jueces tienen que cuidar
esa situación. Bueno, qué bueno que se entendió el punto y la semana que entra, ya entró Giovanni de nuevo. Yo pensé que se había ido Giovanni. Adelante, Giovanni. Adelante. Gracias, doctor, qué amable. Buenas noches. Hola. Sí, su servidor, fíjese, doctor, con las enseñanzas que nos impartió usted hace unos 2, 3 años aproximadamente en la ciudad de Chilpancingo, nos ha servido de mucho, ya que su servidora ha participado mucho en audiencias de ejecución penal en la ciudad de Iguala, de la Independencia del estado de Guerrero, en las cuales, en efecto, siempre, ya sea que estemos representando al imputado, bueno, en este caso sería hoy sentenciado, siempre es uno de los derechos que se tiene que hacer valer, ¿no? Que exista un traductor atendiendo a su grupo étnico. Y la Oye, fuente, Jorgito, a ver, platícame algo, porque allá sí. en Guerrero tuve un problema con una alumna, no sé si fue en tu grupo, yo creo que no, pero cuando empezaba el tema de ejecución, había una alumna que trabajaba en los juzgados de ejecución de allá de Guerrero, ¿no? Y se puso bien loca porque dice que allá no tenían audiencia inicial de ejecución y que no había fundamento en la ley para esa audiencia inicial. Tiene como 5 años de eso, ¿no? Y yo le dije, está bien, hay muchos estados que todavía no se actualizan, pero sí se necesita una audiencia inicial para decirle que tiene derecho a participar en el plan de actividades, para decirle de dónde a dónde corre su sentencia, para requerirle cómo va a cumplir la reparación del daño. Yo te pregunto, porque no sé, no he litigado ejecución allá en Guerrero. Ahorita estaba litigando con mi hermanito Álvaro un feminicidio, pero ejecución no. ¿Ya celebran esa audiencia inicial de ejecución allá en Guerrero? Ya, doctor. ¿Ya? Bueno, pues sí, para que vean, ¿no? A veces no se habían ajustado y si vieras, se enojó un montón, Jorge, porque era una abogada que ya era vieja y decía, no, es que la ley no lo establece. Dije, claro que sí lo establece, pero ella quería que la ley de ejecución a fuerzas dijera audiencia inicial y no dice audiencia inicial, pero sí dice que las personas tienen derecho a todas esas cosas que se les hacen saber en una audiencia inicial. Esa era la pregunta nada más, Jorgito, perdón, te interrumpí. Adelante. No, sí, en efecto, doctor, muy acertado el comentario, ya que anteriormente no se celebraban las audiencias iniciales, pues era algo nuevo desde que entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal y sobre todo que en ese estado de Guerrero inició en el distrito, en la ciudad de Iguala de la Independencia, Sí. en el distrito judicial de Hidalgo y posteriormente en la ciudad de Chilpancingo, la capital, y la ciudad de Acapulco, y poco a poco fuimos aprendiendo y los jueces de ejecución penal también empezaron a ponderar eso, ¿no? La audiencia inicial. Y Claro. volviendo al tema, en Sí. efecto, siempre, como lo dijeron las compañeras con antelación, lógicamente entendemos que queda cuando cualquier audiencia, ya sea en materia civil o bien familiar o penal, mientras no se pondera ese derecho, pues se puede anular, ¿no? Más bien, Claro. ¿cómo lo determinó usted? Nulidad, ¿no? Nulidad Sí, con el audiencia. cuadrito que estamos revisando, ¿verdad? Pues es Sí. que este cuadrito es aplicable no nada más a los contratos, sino a todos los actos jurídicos, ¿verdad? Sería una Sí. nulidad, ¿por qué? Porque la audiencia tiene elementos de validez y los elementos de validez pues son todos los que estamos viendo, que estén presentes las partes, que se esté videograbando, que la audiencia sea pública, que las personas indígenas que no hablan español tengan derecho a un traductor, que las personas discapacitadas tengan derecho a los ajustes razonables. Todos esos son formalismos que de no cumplirse generarían una ilicitud y al haber ilicitud produciría la nulidad de la audiencia. Por ejemplo, si el abogado no tiene cédula, si el abogado, el Ministerio Público no está presente, si el juez no está presente, la audiencia sería nula, ¿no? Es nada más para explicar la importancia de la teoría de los actos jurídicos en todas las ramas, en todas las audiencias y en todos los actos del derecho, ¿verdad, Jorge? Sí, sería todo, doctor. Gracias, Jorgito, me da mucho gusto. Fíjense, les pido una disculpa porque yo nada más puedo ver, ahorita ya veo su foto de Jorge, ya me acordé de él, pero por ejemplo, no tengo las fotos de Cindy, de Stan, nada más tengo sus, está bien, yo no les pido,
no los obligo a que enciendan su cámara, ¿no? Ya mucho con que estén aquí, pero les pido una disculpa que a veces no me acuerdo de dónde, ¿no? Pero al inicio de la clase yo les dije que con todos y con cada uno de ustedes tengo una historia, así como con Jorgito, una historia de ayuda, de cariño, y por eso les agradezco mucho que iniciemos este año aquí, que estén conmigo. Yo estoy con la mejor disposición de enseñarles lo poquito que sé, y hay compañeros que también saben más y nos pueden apoyar en este grupo de estudio, porque esa es la manera. De nada sirve que alguien tenga conocimientos si no los comparte. Alguna vez ustedes llegarán, Gaby, bueno, Dulce ya es maestra, Carolina, que son las principiantes que ubico ahorita, Juana pues ya también es abogada, ¿verdad? Pero ustedes también deberán de enseñar, porque así es como se debe de agradecer, enseñando a otros. Esa es la manera en la que la humanidad puede salir adelante, unos enseñando a otros. No siempre se cobra, hay veces que se hace pro bono, y así también tendremos que ayudar en asuntos algunas veces. Hay que dar un poquito de lo que uno recibe y hacerlo con cariño. No porque estén aquí de gratis los voy a maltratar, no, ustedes saben cómo soy yo y les agradezco, al contrario, el agradecido soy yo que estén aquí acompañando a Gaby en este círculo de estudio. Que Dios los bendiga y nos vemos la semana que entra. Ahí les dejé su tarea. Cualquier duda estamos en contacto por el chat. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Gracias. Buenas noches, profesor. Gracias, que Gracias, descansen. buenas noches. Buenas noches, Cristi, Lisette, Sandra, todos gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias.